Y bueno, las instrucciones para la actividad de hoy y de una vez voy a decir las instrucciones para la actividad de mañana, ¿sí? Entonces, para la actividad de hoy, pues si ustedes se recuerdan, ustedes realizaron una investigación, ¿verdad? Sobre algunos aspectos, algunas actividades que se podrían hacer, ¿verdad? Para actividades de autoaprendizaje. Algo muy importante es que el autoaprendizaje no es, digamos, dejar a los alumnos solamente que ellos busquen información, sino que pues es una información o un aprendizaje también guiado, ¿verdad? Como todos los demás sistemas o todas las demás metodologías de aprendizaje, ¿verdad? Es más que todo guiado. Bueno, yo tuve un caso ahorita en vacaciones donde un estudiante me dijo, es que el profesor solo nos decía, miren, mañana vamos a ver tal tema, busquen información de eso y mañana lo platicamos. Pero eso no es autoaprendizaje, ¿verdad? Las actividades de aprendizaje siempre deben de ser establecidas, ¿verdad? Bajo un parámetro, por ejemplo, si son investigaciones, ¿cuál sería el parámetro de la investigación? ¿Cuáles serían las características de la investigación? Si es una tarea dirigida, igual las instrucciones generales de la tarea, qué es lo que tiene que hacer el estudiante, ¿verdad? Si es un proyecto, qué cosas son sobre el proyecto, ¿verdad? ¿Qué características va a tener el proyecto? ¿Cuánto va a durar, por ejemplo? Sí, bueno, de lo que ustedes investigaron que vamos a hablar un poco también, ¿verdad? Y por supuesto, la metodología de evaluación, ¿verdad? Saber cómo se va a evaluar la tarea que ustedes dejen o la actividad que ustedes quieran hacer de autoaprendizaje y siempre importante que la evaluación sea, dependiendo de la actividad, sea durante, ¿verdad? Y sea constante. Y si es al final, siempre sea en clase, ¿verdad? O en comunidad. Sí, esas son, digamos, las características importantes de las actividades de autoaprendizaje y que no es solamente decirle al estudiante, mire, investigue tal tema, ¿verdad? Sí, y por supuesto tienen que ser temas específicos, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos nosotros decir, bueno, investigue sobre ecuaciones. No, ¿verdad? Sino investigue sobre ecuaciones lineales con una variable, ¿verdad? O ecuaciones lineales con dos variables o sistema de ecuaciones con tres variables, por ejemplo, que son como cosas más comunes ahí de los que se podría ramificar las ecuaciones eh, y características sobre la misma, ¿verdad? ¿Qué deseamos que el estudiante eh, obtenga? ¿Qué aprendizaje necesitamos que el estudiante obtenga mediante la investigación? Y que previamente, ¿verdad? Dependiendo del tema, que previamente haya una clase sobre eso o que se reflexione sobre eso si es como la primera experiencia que va a tener el estudiante con el tema, ¿verdad? Entonces, pues esas serían como las características básicas de la, del autoaprendizaje, ¿verdad? Ya ustedes nos van a hablar un poquito más al respecto. Y bueno, vamos a empezar con la actividad. Como les decía anteriormente, pues vamos a tener 10 minutos por grupo para que expongan, ¿verdad? Brevemente lo que es la actividad de autoaprendizaje que les corresponde. Y a partir de ahí, cada grupo va a tener cierta cantidad de minutos para hacer una reflexión sobre eso y pues de mejor manera como para que sea un poco más efectivo y más rápido, escríbanla al chat, ¿verdad? Sí, aunque si alguien quiere tomar la palabra, pues sin ningún problema, por favor, adelante, activan su micrófono y comentan la reflexión que ustedes quieran, ¿verdad? Lo importante es de que se vea que pues están poniendo atención a la clase, a lo que dicen sus compañeros y que eso genera aprendizaje en ustedes también, ¿verdad? Podemos incluso discutir o debatir algunos temas, ¿verdad? Que ustedes crean importantes. Y pues básicamente ese sería el recorrido de la actividad de hoy. Para la actividad de mañana, pues no voy a usar, digamos, material que ustedes tengan que imprimir o que ustedes tengan que tener en casa, sino que voy a utilizar material que ya yo tengo y que podemos trabajar con lo que yo tengo de manera virtual. Así que pues por esa parte no se preocupen en tener algún material en específico. Y pues básicamente ustedes el día de mañana toman en una parte el rol de estudiantes, ¿verdad? Mientras yo doy la demostración de la clase y posteriormente pues vamos a tener la parte de ya ustedes como docentes haciendo una reflexión o cosas que crean que yo pude haber hecho mejor o pues vamos a comentar un poquito sobre la clase, ¿verdad? Y recuérdense que el día de mañana también vamos a tener la participación del grupo número 3, ¿verdad? En la exposición
de lo que había quedado pendiente para el proyecto número 3. Lo vamos a tener el día de mañana y vamos a comenzar precisamente con la exposición del grupo número 3 y ya luego, porque es mucho más fácil que yo adapte mi clase, digamos, al tiempo que queda, a que el grupo se pueda adaptar a si sobra tiempo, ¿verdad? Creo que es mucho más fácil eso. Entonces, por eso, pues, lo vamos a hacer así. Primero el grupo 3 y luego voy yo con la clase demostrativa o las clases demostrativas. ¿Estamos? Bien, entonces para el día de hoy vamos a tener la participación de ustedes y lo vamos a hacer por orden de grupo, de menor a mayor, es decir, uno 2 3 4 5, ¿sí? Entonces primero grupo uno, luego grupo 2, luego grupo 3, luego grupo 4 y por último el grupo 5, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar de una vez con el grupo número uno. Por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Ahorita comparto. Adelante, gracias. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, se observa perfecto, gracias. Ok. Bueno, entonces, nosotros vamos pues a hablar sobre la tarea dirigida. Pues la tarea dirigida es una herramienta de aprendizaje que genera resultados específicos, ¿verdad? Es más relevante en cada alumno y esta lleva pues un proceso de enseñanza individualizada. Todo alumno que ha salido expuesto a tareas dirigidas experimenta un avance progresivo en áreas que anteriormente no percibía ningún avance oportuno. Eh, pues, como les decía, tiene herramientas, resultados específicos, beneficios, importancias, y pues el rol del docente pues es un poco más protagónico, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es dirigido, obviamente, ¿verdad? Eh, los beneficios de la tarea dirigida permite al estudiante ser libre para expresar sus ideas, ser libre para manifestar sus dudas y limitaciones, ser atendido de acuerdo a sus necesidades individuales, análisis del problema específico del alumno, avanzar en logros por encima de sus propias limitaciones, estimula, desarrolla, promueve y concientiza en el alumno un mayor nivel de compromiso, genera responsabilidad en el estudio, en la adquisición de hábitos de este, ¿verdad? Genera mayor confianza en el perfil del docente y en el momento en que los estudiantes acuden a las tareas dirigidas, logran establecer relaciones sociales, ¿verdad? Con otros niños, pues ya su interacción es más notoria, ¿verdad? Y pues se relacionan ya con estudiantes de acuerdo a su edad, ¿verdad? Es decir, no solamente con compañeros de la escuela, ¿verdad? Sino que con más personas de acuerdo a su edad. El papel del docente de tarea dirigida está vinculada al desarrollo continuo y sistemático del alumno, en las áreas de las cuales ésta presenta deficiencias, desinterés, problemas motivacionales o cualquier otra limitación. Debe verificar cuáles son las formas de aprendizaje de cada estudiante, ¿verdad? Porque no puede generalizar el aprendizaje de los niños, ¿verdad? O del grupo en específico, sino que tiene que identificar cuál es la forma de aprendizaje de cada estudiante, ¿verdad? Y por ende, pues el estudiante va a sentirse de una forma mejor, porque se puede formar por grupos de acuerdo a su aprendizaje, ¿verdad? Entonces, el estudiante va a recibir estímulos visuales, audiovisuales, auditivos y debe planear formas estratégicas adecuadas, ¿verdad? Para llamar la atención de esto. Así, al momento de intervenir, pues va a ser más oportuno enseñarle en la vida, perdón, va a crear un vínculo armonioso entre el alumno, el profesor y la materia en cuestión. Y el sistema de
aprendizaje del alumno va a ser más adecuado, ¿verdad? La importancia de la tarea dirigida, pues, es formar buenos hábitos de estudio y trabajo personal, em, aumentar sus capacidades personales, atender a las necesidades y el nivel de cada grupo o individuo, permitir la participación de los estudiantes en su propio aprendizaje, practicar lo tratado en clase, complementar actividades que no pueden realizarse en el aula y reforzar el aprendizaje. Pues el rol del docente en la tarea dirigida es despejar dudas de las tareas, revisar los guiones que deben orientar la realización de trabajos como exposiciones orales, debates, diseño de materiales, revisar los apuntes y trabajos que hayan realizado en clase y estar atentos a los problemas que surjan para dar una atención personalizada. La atención del docente en este punto, pues, debe ser flexible, ¿verdad? Debe ser oportuna, permanente, respetuosa e interesante para darle una guía adecuada al grupo de estudiantes que tiene a su cargo, ¿verdad? Gracias. Muy bien, vamos a hablar sobre la utilización. En este caso, como primer punto, tenemos lo que es la evaluación. En esta fase, pues el docente debe conocer los conocimientos previos del estudiante, así como también hacer una revisión de sus apuntes para finalmente, pues, crear alguna tarea que sea de acuerdo y evalúe el rendimiento académico del estudiante. Como segundo, tenemos el seguimiento, que en este caso el docente debe tomar en cuenta que para crear una tarea dirigida, esta debe responder tanto con esfuerzo a los contenidos vistos y ser también una orientación al estudiante. También hay que tomar en cuenta que la tarea debe ser contextualizada al tema que se vio en clase, ¿verdad? Y finalmente tenemos la resolución, que en este caso la tarea pues debe haber creado o responder los principios básicos, ¿verdad? De la herramienta. Debe ser una guía, debe ser una orientación también para el alumno y sobre todo pues reforzar el tema. En este caso pues el docente debe dar la atención, preferencia personalizada, resolver algunas dudas, inquietudes también y la tarea debe servir para poner en práctica lo aprendido en clase. Bueno, el ejemplo que tenemos acá, pues no podemos dar un ejemplo así como tal, ya que como hemos venido exponiendo, ¿verdad? La tarea dirigida es personalizada, ¿verdad? Entonces, esta tarea va a depender del estudiante, ¿verdad? Como pues ya hemos visto, tenemos que hacer, por así decirlo, ver qué es lo que le falta al estudiante y también ver las necesidades del estudiante. Entonces, aquí tenemos, por así decirlo, un ejemplo. Aquí hay pues un cuadro algebraico que es de cierta manera pues algo dinámico, ¿verdad? La tarea dirigida debe corresponder a las necesidades del estudiante, lo que él necesite, ¿verdad? Y pues en este caso, este cuadro, pues como es una especie de juego, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, va a tener el estudiante un reto y pues también como nosotros tenemos que darle un seguimiento, entonces el estudiante si tiene alguna duda o no le encuentra la forma a este cuadro, ¿verdad? Es de nosotros la tarea de poder solucionar esta situación, ¿verdad? Entonces, pues esa ha sido la exposición sobre lo que es la tarea dirigida. Muy bien, gracias, grupo número uno. Me pareció correcto, ¿verdad? Muy puntual todo, bastante bien. Bueno, entonces voy a dar unos 4 minutos por ahí para que los demás grupos pues puedan redactar, ¿verdad? Algún representante, ahora si alguien quiere pues dar una opinión personal, pues estaría buenísimo, ¿verdad? Para que nos lo pudieran compartir ahí en el chat y lo envían al chat general, ¿verdad? No tienen que enviármelo a mí directamente, sino que al chat general, para que todos los participantes puedan observar su reflexión. Y bueno, en lo que ustedes van haciendo su reflexión, pues yo voy a ir hablando un poquito acerca también de lo que es la tarea dirigida, ¿verdad? Pues es importante, por ejemplo, que me llamó mucha atención lo que hablaba Jared, por ejemplo,
de que la tarea dirigida pues es personalizada, ¿verdad? Y de hecho sí, ¿verdad? Porque se va adaptando a qué queremos mejorar en el estudiante, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, imagínense que estamos viendo el tema, por ejemplo, de números complejos, ¿verdad? Y tal vez algún estudiante se quedó, por ejemplo, en el conjunto numérico y todavía no entiende a la perfección esa parte de números complejos y qué son, ¿verdad? ¿A qué conjunto pertenecen? Esa combinación, por ejemplo, de reales e imaginarios, que es cómo se genera un imaginario y por qué su combinación con los reales da un complejo, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de cosas que son conceptuales, pues la tarea dirigida lo que hace es que abarca ciertos aspectos que también refuercen la parte teórica, ¿verdad? Es decir, que, digamos, la tarea, pues puede ser la misma para todos, ¿verdad? Pero va a generar distintos aprendizajes en el estudiante o puede ser que sea una tarea distinto por grupo, ¿verdad? O una tarea distinta por estudiante, dependiendo también de la cantidad de estudiantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir, por ejemplo, con tarea dirigida? Bueno, pues que tiene un objetivo específico, ¿verdad? Y que, digamos, es lo más personalizada posible, pero también, como les digo, pues va a depender del grupo o depende también del estudiante, según cómo ustedes también lo quieran tomar, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de la tarea dirigida, ¿verdad? Por supuesto, requiere un poco más de trabajo por parte del docente, pero también creo que es muy significativa para el estudiante, ¿verdad? Por ahí estoy leyendo los comentarios. Sí, la tarea dirigida al final también es un proceso, eh, digamos, por aquí está, ahí está, ajá, sí, es un proceso en el cual pues los contenidos son muy importantes, ¿verdad? Porque digamos que la tarea dirigida puede abarcar muchos contenidos, o sea, eh, es una herramienta de autoaprendizaje, ¿verdad? Que puede abarcar muchos contenidos y que puede solucionar muchas deficiencias en los estudiantes dependiendo de cómo sea la tarea, ¿verdad? Y recuerden que la tarea dirigida, pues no solamente son ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Sino que puede ser, pues pueden ser diferentes cosas, ¿verdad? Aunque para tareas dirigidas lo que yo podría recomendar, por ejemplo, son problemas de palabras o ejercicios recreativos, ¿verdad? Para que el estudiante también pueda analizar la objetividad que tiene la tarea y que tienen los temas, ¿verdad? Que está viendo. Voy a dar unos minutitos más para que los demás grupos también puedan aportar por ahí. Por ahí si quieren opinar, eh, activando el micrófono, pueden hacerlo.
Bien, por ahí si hay alguna reflexión más adelante, pues la comentamos, ¿verdad? También sobre la tarea dirigida, al final, pues no es que vayamos segmentando todo porque eh, pues es importante siempre ir retomando ciertos contenidos, ¿verdad? O ciertos temas. Entonces vamos entonces con el segundo grupo, o sea, el grupo número 2. Grupo número 2, no sé si está por ahí. Sí, aquí está el grupo 2, solo estoy esperando al compañero que le toca exponer, pero no sé si está aquí. No sé, ¿quién será? Son dos, Brian, no me acuerdo su apellido, y Oscar. Brian sí está por acá. Y Oscar, no, Oscar creo que no. Buenas noches, Lick. Solamente estoy buscando la presentación ahorita, voy. Adelante. Disculpen, ahora sí. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nosotros nos tocó lo que sería la evaluación por proyectos. Bueno, entonces estuvimos investigando y prácticamente eh, lo que es la conclusión que tuvimos con la investigación de proyectos sería de que cuando evaluamos por proyectos, el proyecto tiene que dejar un material, es decir, tiene que crear prácticamente un producto. Entonces, cuando se evalúa por proyectos y nosotros colocamos a nuestros alumnos un proyecto, ya hemos de llegar a un producto y este producto pues prácticamente tiene que ser algo que podamos vender o que se pueda utilizar. Ahora solamente, bueno, este sería el trabajo, ¿verdad? Aquí donde tengo. Y bueno, aquí dice el proceso para trabajar eh, mediante ABP, que es la selección de un tema y pregunta guía, creación de grupos, planificación, investigación, resultados, aplicación y presentación de resultados. Y ahora pues aquí hay unos ejemplos de proyecto. Puede ser un proyecto integral donde pues tenga varias áreas. También tenemos lo que es un blog
puede ser un blog matemático, también puede ser revista o puede ser un periódico. Y aquí tenemos también un escape room, que es prácticamente una sala virtual o digital, ¿verdad? Donde ellos puedan pues promocionar su producto. Em, También tenemos aquí una que propone matemáticas a través del deporte, a través de un deporte y también bueno, de cocina. Entonces, cuando se evalúa por proyectos, la intención con el alumno no solo es eh, colocarles como una tarea o como una hoja de trabajo, sino que ellos deben de crear un producto al finalizar dicha evaluación. Y esa sería prácticamente la evaluación por proyectos, ¿verdad? Entonces, concluiría que si no hay un producto, no sería, para mí no sería una evaluación por proyectos, ¿verdad? Tendría que haber un producto final. Muchas gracias. Gracias, Brian. Bien, al final ustedes pueden ir ahí escribiendo en lo que yo voy hablando, ¿verdad? Sobre qué es el aprendizaje por proyectos, porque al final sí es una manera de evaluar, ¿verdad? Y de hecho se utiliza la palabra evaluación por proyectos, pero recordemos que un proyecto al final es un proceso, ¿verdad? O sea, no es algo que vaya a ser hasta el final, sino que es un recorrido que los estudiantes van a tener, ¿verdad? Y como bien decía Brian, es algo que es muy importante, ¿verdad? Es que tiene que tener una finalidad o tiene que tener algo para mostrar, algo para obtener, algún producto, ¿verdad? Realmente, porque si no, no sería un proyecto, ¿verdad? Sino que sería una investigación, que son cosas, digamos, o son actividades que van de la mano, pero que no son lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un proyecto puede ser algo con un tema de reciclaje, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los proyectos deberían, ¿verdad? Según mi punto de vista, esto sí es muy personal, pero ya cada quien tendrá su opinión, pues los proyectos deberían de tener algo integral, ¿verdad? Es decir, eh, ahorita voy con su pregunta, Guillermo. Pues deberían tener algo integral, es decir, pues tener muchas áreas de las que dispongan. Por ejemplo, con el tema de reciclaje, pues se podría, por ejemplo, en el área de medio ambiente, por ejemplo, en el área de matemática, ver los costos, ¿verdad? Porque al final, si es de reciclaje, ¿cuánto también se puede invertir, ¿verdad? Porque si se necesita inversión, ¿sí? ¿Y cuánto nos estaríamos ahorrando si usáramos material no reutilizable, por ejemplo, ¿verdad? Ver esos costos. También, por ejemplo, ahí en la rama de economía, ¿verdad? En la parte de sociedad, por ejemplo, ver cómo se puede trabajar en comunidad y los beneficios de trabajar en comunidad, ¿sí? Y toda esa parte, ¿verdad? Que sería integral. Con la pregunta de Guillermo, pues depende, ¿verdad? Porque cada docente, digamos, si es un proyecto integral, como yo creo que debería de ser, pues cada docente puede evaluar de diferente manera, ¿verdad? En cuanto a matemática, pues en ese caso sí se debería de evaluar, por ejemplo, con una rúbrica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a estar haciendo es evaluar acciones, pero también podríamos utilizar una lista de cotejos si nosotros vamos a revisar la investigación. Porque, por ejemplo, la investigación podría ser como parte de comunicación y lenguaje, ¿verdad? Que esté bien estructurada la investigación, que lleve todas las partes que tiene que llevar y revisar ortografía y redacción, ¿verdad? Entonces, si nosotros revisamos la investigación, una lista de cotejo para ver las partes nada más, porque ya a profundidad se encargaría comunicación y lenguaje. Y en el caso de matemática, pues deberíamos evaluar con una rúbrica, porque lo que vamos a evaluar son acciones que va a tener el estudiante, ¿verdad? Retomando esta parte, si es una evaluación o si es una actividad, pues yo diría que es una actividad, ¿verdad? Porque como les digo, pues al final es un proceso, ¿verdad? Que ellos van haciendo. Es un proceso que tiene una parte investigativa y una parte de acción, ¿verdad? Donde ellos van a realizar algo en beneficio que debería de ser de su comunidad, ¿verdad? Pero puede ser de la comunidad educativa o puede ser también de la comunidad donde ellos viven, ¿verdad? Que por ejemplo en el área, en las escuelas, ¿verdad? Más que todo en el área rural, porque pues igual en escuelas acá en la capital hay mucha migración, es decir, por ejemplo, gente que vive
en la zona 18 no precisamente estudia, ¿verdad? Más que todo en secundaria, es decir, en primero básico y perdón, primero básico, en básicos y diversificado, los estudiantes tienden a migrar, ¿verdad? Es decir, a ir, por ejemplo, de la zona 18 a la zona 1, o, en fin, pero regularmente, pues algo que es para su escuela también puede servir para su comunidad, o algo que sirva para su comunidad también puede servir para su escuela, ¿verdad? Si son de primaria, pero... Vamos a ver lo que me dicen por acá. Se puede catalogar como proyecto realizar la medición y los trazos de una cancha, luego proceder a pintarla. Sí, ajá, no, sí, claro. Ajá, es una actividad por proyectos, ¿verdad? Aunque ahí le falta la parte de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, alguna reflexión sobre por qué ayuda a la comunidad pintar la cancha de básquet, ¿verdad? Bueno, porque atrae a más personas a que utilice la cancha de básquet, a que juegue básquetbol y utilice el deporte como distracción en lugar de hacer otras cosas, ¿verdad? Sí, entonces sí, ahí tal vez le faltó como, para que sea proyecto, realmente le falta la parte como investigativa, ¿verdad? Por ejemplo, un poco de historia del básquetbol, en qué va a beneficiar el que hagan ellos a su comunidad, la actividad que van a hacer, sí, pero como planteamiento de la actividad está muy bien como proyecto, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues, como les decía, pues la actividad es por proyectos. Lo que intentan lograr es que el estudiante vaya realizando ciertas acciones en cierto proceso, que con eso vaya aprendiendo, también que vaya aplicando lo que va aprendiendo, o sea, la aplicación del aprendizaje es inmediato prácticamente, y al final que entregue un producto que sea útil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa sería más que todo la reflexión sobre lo que es proyectos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle paso al grupo número 3. Y aquí vamos a complementar, digamos, lo que estábamos hablando sobre proyectos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Ahorita vamos a iniciar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eh, nuestro grupo es el grupo número 3 y está conformado por Mario Luis Rosales, Guillermo Hernández, Candelaria Luz, Celia Martínez, Luis Fernando Alvarado, William Pesqueda y mi persona, Manolo Montoya. Gracias, compañero. El grupo número 3 tenemos a cargo exponer sobre la investigación. En este caso, no sé si me escuchan. ¿Sí se escucha? Se escuchaba muy bien. Yo no había. En este caso vamos a empezar exponiendo sobre la técnica ABI y qué significa ABI. ABI significa aprendizaje basado en la investigación. Como usted lo mencionaba, licenciado, esta técnica está muy relacionada con el ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Esta técnica tiene como objetivo relacionar las enseñanzas que se brindaron en el aula y vincularlos con el contenido teórico, pero también llevarlo a la práctica. Es una técnica. Esta técnica tiene como objetivo promover el análisis, la reflexión, la argumentación y definitivamente la investigación en el campo. Estamos hablando ahorita de la matemática y del álgebra, si queremos aplicarlo a nuestro curso. Pero dependiendo en qué curso yo me voy a enfocar, pues a eso se va a enfocar. Eso es lo que pretende, de que el estudiante investigue específicamente en un campo o que pueda o sea capaz de relacionarlo con las diferentes áreas. Por eso es que va muy relacionado con el aprendizaje basado en proyectos. Aparte de promover el análisis, la reflexión y la argumentación, consta de 8 pasos. Para esto, el docente tiene que tener bien claro o tiene que dominar las técnicas de investigación, que es una investigación cualitativa, cuantitativa, o sea, tiene que tener esa base. Si no tiene la base de investigación, no es recomendable que utilice esta técnica, porque realmente tenemos que saber a dónde vamos, qué queremos y tenemos que guiar al estudiante en el proceso de investigación.
porque no es investigación para que él investigue un tema nuevo, no, para que si hay un tema que nosotros no logramos cubrir, se lo vamos a dejar como investigación, no, 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 eso no es para eso. En todo este proceso, el docente tiene que estar acompañando y guiando al estudiante. Esto es muy importante. Entonces, estos 8 pasos que proponen son muy importantes y el docente debe saber dominar el tema de investigación. En esto, lo que pretende es despertar el interés genuino en el estudiante. Según este investigador, lo que hace en la investigación es que el estudiante busca sus propias fuentes, eso genera curiosidad y lo lleva a descubrir otros tipos de información. No se queda solo con lo que el docente le indica en clase. El estudiante ahí empieza a despertar su interés. Es muy importante porque si nosotros en clase explicamos suponiendo un tema de una forma y el estudiante encuentra otra forma de poder resolverlo, entonces nosotros tenemos que estar abiertos a poder aprender también del estudiante. Recordemos que el estudiante tiene que ser un sujeto activo. No podemos, por ejemplo, nosotros explicamos de una forma, el estudiante encuentra en internet, realizando su investigación, otro tipo de información y cerrarnos a lo que nosotros le dijimos únicamente en clase. No, esto nos ayuda a complementar la información recibida en el salón. En un proyecto piloto que se hizo, lo que encontraron más importante y más interesante es que el estudiante genera nuevas ideas y logra argumentar y también desarrolla la responsabilidad compartida con el docente. Según el doblete aquí, él en el 2019, esa fue una experiencia piloto, le llaman a ellos, no plan piloto, sino experiencia piloto, que dieron diferentes temas, los estudiantes investigaron, el docente fue guiando y lo que encontraron fue el mayor interés o el mayor hallazgo fue que el estudiante desarrolla una mayor responsabilidad con respecto a un tema. Entonces, es lo que dicen ellos, despierta el interés genuino y por lo tanto es más responsable. ¿Cómo implementar esto en el salón de clases? Primero debemos seleccionar un tema que nosotros previamente ya hayamos tratado con el estudiante. Debemos acompañar al estudiante en todo el proceso de la investigación. Podemos sugerir que ellos busquen otros textos, podemos sugerir que busquen otros procedimientos si estamos hablando de matemática y a partir de la información que ellos encuentren, pueden compartir sus experiencias y desarrollar o aplicar con base a la información que encontraron, desarrollar un proyecto. Ellos pueden sugerir cambios, pueden generar un artículo y también pueden redactar un ensayo. Al redactar un ensayo, el estudiante argumenta con base a sus propias experiencias y puede compartir. Es ahí donde se desarrolla lo que nosotros queremos en la investigación, que el estudiante pueda argumentar, desarrolla su propio pensamiento y que también logre aplicar la investigación en el campo de las matemáticas, porque es algo que no mucho se trata, pero definitivamente es algo muy importante que nosotros tenemos y debemos de tener en cuenta a la hora de dar clases de matemática, porque no mucho hablamos de la investigación en el campo de la matemática, pero sí es importante. Debemos también apoyar al estudiante, pero muy importante, nosotros también tenemos que conocer y ser muy conocedores de lo que es la investigación para poder guiar correctamente al estudiante. Muy bien, entonces, acá como reflexión,
nosotros tenemos que recordarnos que a nuestros estudiantes le tenemos que plantear la perspectiva de la investigación desde el punto de vista científico, porque recuérdense que estamos, y no importa cuál sea el nivel académico, va detrás de lo validado, se podría decir, es siguiendo el método científico para poder alcanzar resultados concluyentes, que los resultados sean concluyentes. No importa qué tipo de investigación nosotros estemos desarrollando, ya sea cualitativa o cuantitativa, siempre hay que recordarle al estudiante que lo debe hacer desde un punto de vista científico. También como recomendación, es importante que, como bien lo dijo mi compañera, seleccionar el tema. Pero más que seleccionar el tema, nosotros nos tenemos que delimitar correctamente nuestro campo de investigación o lugar en donde vamos a investigar. También plantearnos preguntas como qué se va a realizar, con quién, con qué, cuánto cuesta. Esto de cuánto cuesta es muy importante porque nosotros no podemos dejarle a un estudiante un tema que requiera muchos recursos. Entonces debemos de también tomar eso en consideración, ¿verdad? Incluso para nosotros mismos. No podemos, si no tenemos una capacidad que nos permita desarrollar una investigación de alto costo, hay que ser conscientes y saber elegir el tema apropiado según las necesidades y lo que se busca. También para esto, nosotros tenemos el enfoque matemático, digamos, o de álgebra, pero también es importante que si nosotros nos estamos basando en el método científico, no importa el tema que le dejemos a desarrollar o investigar. Nosotros siempre tenemos que respetar la metodología de la investigación. O sea, una investigación lleva una serie de pasos, una serie de, de estructuras que debemos de respetar. Y para concluir, también es importante mencionar que si estamos hablando de una investigación, solo con el hecho de escuchar esa palabra investigación, sabemos que es algo formal. Entonces hay que tomar en cuenta que tenemos que comunicarle a nuestros estudiantes que la información recopilada debe ser de fuentes válidas, o sea, o de fuentes confiables. No le podemos decir a nuestros estudiantes que centren su investigación únicamente recopilando información de Wikipedia, por ejemplo. Entonces una parte muy importante de una investigación son las fuentes consultadas, ya sea en internet o bibliografías, ¿verdad? Entonces, esto sería por nuestra parte. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Muy bien, gracias. Bueno, creo que de todas las actividades de autoaprendizaje que nosotros vamos a escuchar, ¿verdad? Luego podemos hacer eh, algún análisis por ahí, ¿verdad? Pero creo que es de las que menos se utilizan, ¿verdad? Bueno, de las que más se utilizan, pero de las que menos se deberían de utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la investigación es cierto, ¿verdad? Genera o debería de generar interés en el estudiante, debería de generar pues algún tipo de autoaprendizaje en el estudiante sobre algún tema específico, pero tenemos la falla, digamos, en el sistema de que el estudiante copia y pega. Entonces, la verdad que para las investigaciones la mayoría es copiado y pegado, y si en caso utilizan normas ABA, pues lo más que hacen es colocar la fuente de información, pero realmente no están investigando y no están leyendo, ¿verdad? Los estudiantes, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la investigación es una actividad de aprendizaje eh, y una actividad de autoaprendizaje, pero es importante saber cómo utilizarla, ¿verdad? Realmente no se necesita que sean muchas hojas llenas de información para que sea una buena investigación, ¿verdad? Basta con que ellos puedan leer ciertas partes específicas de libros, de ensayos, de tesis, de otras investigaciones que se han hecho y que sobre eso vayan reflexionando y vayan creando nuevas ideas, ¿verdad? Realmente la investigación también tiene la característica de que genera un producto. Pero la diferencia entre la investigación y el proyecto es de que el producto del proyecto es físico o se puede observar, ¿verdad? Es observable
y el producto de la investigación no se puede observar porque es intelectual, ¿verdad? Otra diferencia es de que la mayoría de proyectos, ¿verdad? Por las características del mismo, pues son grupales y que las investigaciones son individuales, ¿verdad? Esa es una gran diferencia también, ¿verdad? Que las investigaciones pueden ser también dirigidas, es decir, puede colocarse una investigación específica para cierto estudiante o cierto grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, la investigación creo que actualmente tiene muchas fallas, es muy deficiente en realidad para el autoaprendizaje del estudiante, pero si se sabe guiar, si se sabe especificar o dar las características de la investigación, pues puede ser muy útil, ¿verdad? ¿Qué características deberían de pedir ustedes cuando se haga una investigación? Bueno, primero, que sea corta, ¿verdad? Que no sea una investigación tan extensa, que cumpla con los requisitos que ustedes quieren que el estudiante aprenda. Por ejemplo, si ustedes quieren que el estudiante practique o aprenda, por ejemplo, ley de signos, que yo creo que es un tema muy, muy importante y que todavía los estudiantes se confunden. Por ejemplo, cuando a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hacen operaciones combinadas y dicen, por ejemplo, uno menos 2, perdón, menos uno menos 2, ¿sí? El estudiante que dice 3, pero ¿por qué 3, verdad? Es menos 3. Y no, porque como hay dos menos, bueno, entonces ahí no entra la ley de signos, ¿verdad? Porque la ley de signos solo es para multiplicaciones y divisiones. Y creo que es algo que los que han trabajado de maestros han notado mucho, creo yo, porque siempre sucede. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren asegurar como el uso real de la ley de signos, pueden investigar sobre eso, ¿verdad? Y eso sí va a generar autoaprendizaje en el estudiante, porque va a investigar sobre algo en específico. Entonces, eso, ¿verdad? Primero, que no sea una investigación tan larga. Segundo, que sea sobre algo muy específico que ustedes necesiten reforzar en el estudiante. Segundo, que sea una estructura como la que tenemos, ¿verdad? Que sería norma ZAPA. Ustedes pueden tomar una sesión, creo que sería una inversión de tiempo eso, dar una sesión que hable sobre norma ZAPA, ¿verdad? Para los estudiantes y que con base a eso ellos realicen la investigación también. ¿Verdad? Otra característica que debe tener la investigación es que sea reflexionada. Si se dan cuenta, todas todas las actividades de las que hemos hablado, al final pues pasan por un proceso de evaluación. La tarea dirigida pues se califica, ¿verdad? Y también se puede reflexionar en clase. En cuanto al proyecto también, ¿verdad? Como les dije, con una rúbrica o lista de cotejos dependiendo de lo que se vaya a calificar. Y en el caso de la investigación, también, ¿verdad? Debería de tener una forma de evaluarse que en este aspecto sería mediante observación. Podrían, por ejemplo, después de la investigación, hacer lo que estamos haciendo ahorita. El estudiante brevemente exponga, ¿verdad? Lo que entendió sobre la investigación que hizo, ¿verdad? Y pues a partir de ahí tener una reflexión sobre lo que el estudiante va diciendo, ¿verdad? Esa sería como la forma de evaluar, que sería una forma como la forma de observación. Sí, entonces yo creo que esas características son las que deberían de tomar en cuenta ustedes a la hora de colocar como tarea de autoaprendizaje una investigación y con la investigación sucede algo, ¿verdad? Que, digamos, no es requisito, pero yo lo pondría como que si fuera requisito de que la investigación sea sobre un tema que ustedes ya trataron, ¿sí? Y que sea solamente para reforzar. ¿Por qué? Porque muchas veces el estudiante cuando investiga, ¿verdad? Eh, aunque lo haga con ciencia, van a haber muchos espacios vacíos en los que él a veces no entienda. Por eso es importante también reflexionar. Pero si ya sabe el tema, luego investiga para reforzarlo y luego reflexiona sobre el tema, es muy probable que el aprendizaje vaya a estar asegurado, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a tomar nuestro descanso respectivo. Solo les voy a pedir un momento de que activen su cámara. Fíjense que me mandaron el formato para informe y necesito tomar fotografías de las sesiones. A mí se me había pasado por completo, pero necesito de su ayuda. Por favor, activen su cámara unos segundos para que yo pueda tomar la fotografía y la evidencia de la clase y luego les doy el tiempo de descanso. Ahorita voy a tomar la fotografía y yo les aviso cuando ya puedan apagar su cámara. Muchas gracias.
Ahí estamos. Muchas gracias. Ya pueden apagar su cámara. Bien, entonces vamos a tomar nuestros respectivos 10 minutos. Regresamos a las 8:05 para las exposiciones de los siguientes grupos. Muy bien. Continuamos entonces con el grupo número 4. No sé si ya está por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ahorita, Adelante, por favor. gracias, ahorita comparto. Eh, bien, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. A nosotros nos correspondió el tema que era asesoramiento para concursos. Por supuesto, antes de poder ya estas conclusiones, hicimos una pequeña investigación que, que pues respalda estas conclusiones y pues también algunas recomendaciones que queremos presentarles. Primero que nada, pues es importante considerar que actualmente, tanto nacional e internacionalmente, existen concursos de matemática que cubren ciertas, bueno, todo el enfoque de la matemática. De hecho, eh, actualmente, nacionalmente existe un concurso que patrocina o está muy enfocado aquí en lo que es la Universidad de San Carlos y cubre cuatro subáreas de la matemática que pues están entre combinaciones, lo que es la aritmética, álgebra y cubre también la geometría. Todo esto es importante considerarlo porque al final de cuentas, si nosotros tocamos este tema de asesoramiento para concursos, primero hay que entender qué es un concurso. Primero también hay que entenderlo y también hay que saber cómo vamos a enfocar nuestro asesoramiento para un concurso. Por esa razón es la importancia de esto, o sea, de poder saber cómo es que se manejan los concursos, tanto nacionales como internacionales. Pero también podríamos hablar de un concurso no solamente de un examen como tal escrito, sino que también existen concursos así como ferias científicas. Entonces también siempre es importante saber cómo vamos o a qué nos vamos a enfrentar. Por esa razón es importante siempre investigar de qué se trata los concursos. Como mencionábamos, actualmente pues aquí en Guatemala hay un concurso que es la Olimpiada Nacional de Ciencias, que es muy conocida, ¿verdad? En este caso, no solamente al alumno se le evalúa en un solo examen, sino que lleva ciertas fases y termina siendo también una fase oral, la última de los 4 mejores a nivel nacional. Es importante, insisto, conocer todo esto por el simple hecho de para saber cómo asesorar a nuestros alumnos y saber que nuestros alumnos en algún momento se van a tener que enfrentar de forma verbal también. Todo esto nos lleva a ciertas conclusiones y también pues algunas ciertas recomendaciones que como grupo pues determinamos a poder hacer esta investigación. Primero que nada, como primera conclusión, podremos decir que todos los estudiantes que se enfrentan a competiciones o eventos de alto nivel científico requieren de una preparación o entrenamiento estratégico exigente, con bases sólidas que respondan a las necesidades del evento. Aquí nos enfocamos a que, si lo volvemos a considerar como un concurso, pues hay concursos a nivel nacional, internacional e incluso pueden existir concursos interaulas o intercolegiales. Entonces, saber que el entrenamiento que debe de existir para estos o el asesoramiento que debe existir para estos alumnos que en algún momento toman la decisión de participar, porque al final de cuentas, pues no toda nuestra población de estudiantes se somete a este tipo de concursos. Entonces, hay que saber que este asesoramiento o este entrenamiento tiene que ser exigente. Realmente los exámenes o en este caso, incluso hay una Olimpiada Internacional, si no estoy, que es la Iberoamericana, que incluso enfoca solo 4 problemas y el tiempo de resolución es 4 horas para los 4 problemas. Entonces, o incluso hay concursos que se tardan en 2 días para desarrollar 2 problemas. Es bien interesante, por esa razón es que agregamos la palabra aquí, un entrenamiento estratégico y exigente, porque sabemos que el alumno se va a tener que someter a este tipo de pues, evaluaciones.
La segunda conclusión es que la preparación y entrenamientos a los estudiantes deben de ser impartidas por docentes especialistas en el área y con experiencia de participación en este tipo de eventos. En mi experiencia, pues cuando yo estuve en la primera parte de un primer asesoramiento para alumnos de Olimpiada, eh, compartiendo un poquito, tuve que recibir primero una cierta adaptación como docente, ya siendo yo profesor graduado de la EPEM, tuve que incluso recibir un tipo de entrenamiento previo yo o asesorarme primeramente como para ser entrenador. Por esa razón es que debe de ser especialista en el área y de esto empaparse con experiencias, porque así vas a ver cómo asesorar al alumno. Como tercera conclusión, aunque los procesos de preparación y entrenamiento se llevan de forma correcta, sin autoaprendizaje en el alumno, los resultados que se esperan del concurso no serán satisfactorios. ¿A qué nos referimos con esto? Ser autodidacta es importante en este tipo bueno, inculcar a los alumnos. No puede, o sea, por más que nosotros exijamos a nuestros alumnos o demos unas clases o los guiemos, el asesoramiento sea fabuloso, pero si en el alumno no podemos sembrar esa parte de autoaprendizaje, no se puede alcanzar. De hecho, en mi experiencia, hay una parte en donde nosotros le conocemos como entrenamiento intensivo. Y entonces, el entrenamiento intensivo, de hecho, es todo el día el alumno estudiando solo y realmente solo con el libro y lo que pueda impartirle o enfocarle el docente. Y de ahí en adelante el alumno es solo él y pues con sus compañeros. De hecho, la otra parte es importante, la cuarta conclusión que tenemos es que el proceso de preparación o entrenamiento desarrolla en los estudiantes competencias de trabajo en equipo. No solamente al final de cuentas se enfoca solo él, sino que también tiene que saber enfocar a su equipo. Desarrolla pensamiento lógico. La creatividad es lo máximo que también el alumno termina obteniendo en este tipo pues, asesoramientos, porque al final de cuentas terminan involucrándose con muchos alumnos más o muchos compañeros más y terminan teniendo diferentes procedimientos y es importante saber que la creatividad aquí es valiosísima para poder determinar la solución al problema. Pues el siguiente es la resolución de problemas, la comunicación. Cuando nos referimos a comunicación, de hecho, mencionando un poco sobre las fases de ciertas olimpiadas, también no solamente el examen es seleccionar una respuesta correcta, sino que una de las fases de la olimpiada que mencionaba también se enfoca en hacer un examen escrito. Entonces es importante saber que la comunicación no solamente es verbal, sino que también tiene que saber el alumno cómo poder expresar la resolución de un problema de forma escrita. Entonces, por esa razón es importante enfocarlo acá. Y por supuesto, el liderazgo, ¿verdad? Saber que pues esto es en el trabajo en equipo. Y además se afianza de las habilidades blandas. Bueno, y la última conclusión como tal es que en la formación de personal de los estudiantes se necesitan experiencias de derrota para aprender a manejar el fracaso y la frustración que les servirá para responder en situaciones similares a su vida. Sin embargo, aquí nosotros, pues, aunque no querramos que nuestros alumnos en algún momento vayan siendo descartados en ciertas fases de olimpiadas o concursos, sucede, termina sucediendo, pero hay que saber o sea, hay que preparar a este alumno. Es necesario que él tenga estas experiencias de derrota para aprender a manejar el fracaso, al final de cuentas, sus emociones y que pueda tener esto en algún momento de su vida, pueda saber qué se siente o ya haya tenido esa experiencia y pues pueda manejar esta situación muy similares. Y pues estas son las 5 conclusiones que hicimos o enfocamos como tal en nuestra investigación. Y pues nuestras recomendaciones, las enfocamos de esta manera. Primero que nada es que hay que saber que cualquier talento debe ser entrenado. Eh, es cierto que pues en su momento existen alumnos aventajados en clase, pero tenemos que darle ese asesoramiento. Tiene que ser entrenado para desarrollar e incrementar su máximo potencial para tener la habilidad con alto rendimiento e ir siempre más allá. Y pues para los entrenadores o los asesores para concursos, primero que nada es importante saber que debemos de contagiar el entusiasmo, a no tener miedo de experimentar.
cuando nosotros decimos no tener miedo de experimentar, es que no encerrarnos en la parte de, es que así lo leí en un libro, sino que al final de cuentas es importante saber que esto debe de enfocarse de diferentes maneras, hay que experimentar. Y una de las cosas es, tus alumnos te van a superar, y eso es cierto. En mi experiencia, resulta que yo tal vez leí un problema, me tardé tal vez una hora y media resolviéndolo, buscándole una forma, y me ha pasado que cuando les presento el problema a los chicos, me dicen, profe, aquí está, y yo les digo, ¿pero cómo lo hicieron? Y entonces me dicen, aquí está, lo hicimos así, todo, lo saben argumentar muy bien, y entonces, al final de cuentas, no hay que tener ese miedo, tus alumnos te van a superar y pues es válido. Compartir experiencias y pedir ayuda, creo que es importante saber que es válido también, está bien tomar un descanso, esto es importantísimo. A veces los chicos en este tipo de competiciones o concursos se obsesionan mucho y está bien, es muy bueno tener eso, pero hay que saber enseñarles también a descansar en los momentos importantes. Y por último, generar comunidades de aprendizaje en donde pues el trabajo en equipo y el liderazgo tiene que sobresalir ahí. Al final, lo que me parece que marca tu manera de entrenar se resume en que tanto dominas lo que quieres enseñar y en todo eso que le llamamos vocación, las ganas que tienes de hacer todo posible porque tus alumnos aprendan eso que tú sabes. Esto es una parte de, bueno, una frase que un autor, Víctor Pérez, escribe, en este caso al finalizar un pequeño libro que se llama Recomendaciones para estudiantes de primer año y también enfoca esta parte para cómo aprender matemática. Entonces, y hay una parte también de un libro en donde da muchas partes o muchas, como final de cuentas, recomendaciones para los futuros entrenadores o asesoramientos que al final de cuentas el profesor termina teniendo en este tipo de eventos. Entonces, eso es lo que pudimos pues ayer investigar y pues hablar con el equipo y lo quisimos enfocar en estos dos puntos, en las conclusiones y en las recomendaciones. Y por supuesto aquí arriba está la investigación, que es nuestro respaldo para poder tener estas conclusiones. Muchas gracias. Excelente, gracias Julio, y qué bueno que tenemos aquí un experto en capacitar a los estudiantes que se van a las Olimpiadas, ¿verdad? Al final, pues de puro chiripazo, ¿verdad? Les tocó al grupo 4 este tema, pero qué bueno. Si nos pudiera hacer favor de compartir el link o el libro, ¿verdad? O algo que nos haga referencia a ese libro para todos, para tener la oportunidad por ahí, estaría buenísimo. Bien, Sí, antes con gusto. de hablar un poquito acerca de esto, solo les voy a compartir la asistencia para que la firmen en un ratito. Ahorita discutimos sobre el tema. Bien, entonces, hablando un poquito de lo que es la preparación para concursos, pues eh, digamos que es una actividad de autoaprendizaje un poco exclusiva, ¿verdad? Porque, como decía bien Julio, yo creo que pues ya no me queda mucho que agregar, muy buena expresión de Julio, pero es una actividad que es exclusiva porque solo se le permite a ciertos estudiantes, ¿verdad? Prácticamente yo diría que hay dos características para que se pueda realizar esta actividad. Una, que el estudiante quiera, y dos, que el estudiante pues ya tenga un nivel de matemática alto, ¿verdad? Porque ya con esas dos condiciones pues ya se puede trabajar con él, ¿verdad? Algo importante sobre la preparación para los concursos es que dejemos al estudiante, ¿verdad? Es decir, nosotros solo seamos como una referencia cuando él tenga dudas, alguien que le pueda explicar, ¿verdad? Más o menos en qué consiste, en qué tipo de ejercicios podrían haber, práctica de ejercicios, pero que todo o la mayoría de actividades o de ejercicios que vaya resolviendo, porque en eso se basa en la resolución de ejercicios, la mayoría de ejercicios que se realicen sean por parte del estudiante, ¿verdad? Y pues hay dos fases, digamos, o dos, em,
papeles que juega el docente. Uno, cuando el estudiante no tiene experiencia en concursos y dos, cuando el estudiante ya tiene experiencia en concursos, ¿verdad? Una, si como lo pueden ver ustedes, es más guiada que la otra, es decir, en una se necesita más al docente que en la otra, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre dejemos que el estudiante explore, que el estudiante investigue, que el estudiante haga, ¿verdad? Y algo particular que no lo mencionó Julio, pero que mencionó sus características, es decir, no lo mencionó tal cual, pero sí lo dijo mediante las conclusiones que iban llegando y las recomendaciones también, que es el pensamiento lateral, ¿verdad? Dejemos que el alumno desarrolle su pensamiento lateral a través de eso, ¿verdad? Y que por supuesto digamos, es una actividad que no se evalúa. ¿Por qué? Bueno, porque digamos nosotros no le podemos decir al estudiante, bueno, si pierde en primera ronda tiene tantos puntos, si lo hace en segunda tantos puntos y así, ¿verdad? No, porque quienes evalúan en realidad son los que califican el concurso. Entonces, en esa parte, pues el docente no evalúa precisamente las actividades que va a realizar el estudiante, los ejercicios que va a resolver en el concurso, pero sí puede evaluar su desempeño durante el estudio, ¿verdad? Ver, por ejemplo, si el estudiante, aparte de realizar ejercicios en clase, investiga en casa, qué tantos problemas puede resolver en la clase, por ejemplo, cuál es la dificultad de esos ejercicios que puede resolver y ahí mediante la observación ir evaluando al estudiante, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Julio. Bien, entonces, pues eso sería más que todo sobre los concursos, ¿verdad? ¿Por qué es una actividad de autoaprendizaje? Bueno, pues es una actividad de autoaprendizaje porque prácticamente el alumno es el que hace todo y segundo, pues desarrolla otras aptitudes, ¿verdad? Como el trabajo en equipo, el desarrollo del pensamiento lateral, ¿verdad? Algo muy importante, un tema que tocaba Julio era el saber perder, por ejemplo, también, ¿verdad? De lidiar con la frustración también es un tema importantísimo en el desarrollo de la salud mental. Entonces, creo que el participar en concursos pues desarrolla muchas capacidades del estudiante. ¿Cuál sería el objetivo real? Claro, si ustedes se dan cuenta, pues todos los establecimientos educativos tienen un límite de personas para mandar a los concursos, pero el objetivo es que todos se interesen por participar, ¿sí? Y empezar también ustedes a hacer, o, digamos, las personas que inicien ese tipo de concursos en el establecimiento donde ustedes están, ¿verdad? Sea pequeño o grande, y que también ese tipo de concursos los puedan llevar a cabo también en otras áreas. Por ejemplo, tal vez es cierto, bueno, tal vez no todos son buenos en matemática, pero quizá hay otros que son buenos, por ejemplo, en dibujo. Entonces, hacer un concurso de dibujo, otros que son muy buenos para música, algún concurso de canto o de interpretación de un instrumento, ¿verdad? Por ejemplo. En fin, pueden ustedes iniciar con esa parte, ¿verdad? Para que vayan desarrollando las mismas capacidades, aunque no sea precisamente en matemática. Bien, vamos entonces con el grupo número 5, por favor. Grupo número 5. Gracias. Bien, buenas noches. El grupo 5 tiene como, eh, le corresponde presentar lo que es la resolución de problemas. Si bien sabemos nosotros, la resolución de problemas es una parte muy importante dentro de nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda mucho a analizar las situaciones. Y es por ello de que muchos autores afirman de que el aplicar la resolución de problemas desde la matemática va a ayudar al estudiante a que él pueda, pues, darle solución a los problemas y que de esta solución, pues, él va a generar un aprendizaje. Pero bien, continuando acá con la presentación, solo permítame acá, siguiente. Va. Y pues para darnos acá una idea, aunque esta metodología pues ya la hemos utilizado, creo que los que hemos trabajado en docencia,
Y pues iniciamos diciendo, pues tengo un problema. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al saber que tenemos un problema, pues sabemos que es cualquier circunstancia, que de acuerdo al contexto puede ser real o puede ser imaginaria. En la mayoría de veces nosotros, cuando estamos impartiendo ya sea el área de matemática o el área de física, podemos ver que algunos problemas son idealizados, o sea, son en un contexto que podríamos decir que es imaginario, y es por eso que acá los autores plantean esto como una situación real o imaginaria. Pero sabemos perfectamente que para que se pueda dar una resolución de problemas, este tiene que ser de acuerdo al contexto, o sea, de las cosas que son, que tienen una familiaridad con los estudiantes. Va, pero ahora, bien, al conocer que tenemos un problema, pues primero lo que va a generar tanto para nosotros como para el estudiante es primero la incertidumbre en el sentido de decir, bueno, tengo un problema, qué situaciones se me van a presentar y qué dificultades voy a tener para resolverlo, ¿verdad? Pero en ese camino al analizar cómo puedo resolver el problema, pues este me tiene que generar un aprendizaje. Ahora bien, la resolución de problemas, ¿qué es lo que representa? Primero, pues lo vamos a considerar como un puente. O sea, es decir, que vamos a considerarlo primero como la situación que vemos. O sea, en el sentido de ver la situación y hacer como la proyección de cómo quisiéramos que finalice la situación, ¿verdad? Pero luego viene la transformación en donde nosotros vamos a analizar y vamos a poner en prácticas todas las soluciones viables que nosotros consideremos al problema. En otras palabras, es la transformación del estado de ese futuro previsible, haciendo que este futuro pues sea factible. Ahora bien, de acuerdo a la situación del problema, los problemas pueden ser reactivos, ¿verdad? En donde nosotros podemos ver que la situación actual es algo que no esperamos. Pero también por otra parte viene la fase proactiva, en donde la situación mejora, ¿verdad? En donde nosotros analizamos qué es lo que deseamos para el futuro y cómo lo vamos a alcanzar. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene una resolución de problemas en un contexto matemático? El primero es en el dominio de los conocimientos, ya que el estudiante va a tener que primero analizar qué cuestiones conoce acerca de este problema para poder eh, tomar un camino, ¿verdad? Es decir, que en ese sentido nosotros vamos a darle la oportunidad al estudiante de pensar, ¿verdad? Es decir, que él va a consultar a las definiciones, a los hechos, a procedimientos que en su momento se utilizaron en el dominio matemático, para luego pasar a la estrategia cognitiva. ¿Y en qué consiste? Es que acá el estudiante va a utilizar métodos como descomponer el problema en simples casos, y luego pues él va a ir estableciendo las metas, ¿verdad? Luego pasa a la parte metacognitiva, en donde él va a relacionar el monitoreo empleado de resolver problemas con el cambio de dirección, como el resultado de una evaluación permanente en el proceso. Aunque recordemos que en esta parte, en la metacognitiva, pues va a necesitar mucho del acompañamiento del docente, ¿verdad? Para que él pueda ir monitoreando cómo es el proceso que va adquiriendo el estudiante, para luego pasar a lo que es el sistema de creencias. Ahora bien, ¿por qué es importante esta parte del sistema de creencias? Lo primero, porque al estudiante le va a cambiar la perspectiva de cómo aprender matemática. O sea, que no solo se va a limitar a hacer operaciones y listo, sino que implica una parte de análisis, una parte de pensar qué camino voy a tomar
para que pueda yo resolver el problema y por supuesto qué aprendizaje voy a tener. Ahora bien, como consecuencia de esto, pues el estudiante va a tener estrategias para poder leer, poder argumentar y por supuesto va a poder él contemplar, o sea, de dónde viene la solución y el sentido que tiene la matemática en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo implementamos la resolución de problemas en clase? Como bien sabemos, como buenos docentes tenemos que llevar pues nuestra planificación y en la planificación ir seleccionando los temas de acuerdo al orden cronológico. Porque de este problema nosotros vamos a visualizar una situación, ya sea que nosotros la escribamos o que, por ejemplo, en el momento se pueda dar como algo espontáneo, ¿verdad? Porque después de ya tener ese problema y por supuesto con un tema de referencia, vamos a darle el espacio para que el estudiante y por supuesto en conjunto con el docente puedan analizar las rutas de solución al problema, ¿verdad? Es decir, qué camino nosotros vamos a tomar para poder nosotros decir, bueno, en base a este procedimiento vamos a darle la solución al problema. Otra de las cuestiones acá que aquí se puede combinar el trabajo mixto, es decir, el trabajo individual y el trabajo en equipo. Como ya mencionaba, el acompañamiento es una parte muy importante porque el docente, de hecho, no puede dejar totalmente a su suerte al estudiante, sino que tiene que ir acompañando, ¿verdad? Para poder darle pues un asesoramiento al estudiante, no decirle tal vez en ese sentido, hágalo así, pero sí, o sea, para que el estudiante pues vaya tomando ideas para después pasar a la aplicación de la solución después del análisis realizado y por supuesto finalizar con la conclusión. En esta parte pues nosotros podemos implementar lo que son los conceptos y la parte también del estudiante, qué fue lo que aprendió o cómo se sintió al resolver el problema, ¿verdad? Y veamos acá. Vamos a finalizar acá la presentación. Solo voy a dejar de compartir. Y bueno. Digamos que acá tenemos un posible ejemplo, ¿verdad? Y nos están presentando el tema de planteamiento y resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 con el método de sustitución. Y entonces iniciamos con un problema, ¿verdad? En donde nos dice, solo permítame acá, voy a disminuir esto, y muy bien. Entonces nos dice, Celeste vende mandarinas y manzanas. Dice que ayer vendió 8 frutas y obtuvo 10 quetzales en total. Y dice que sabiendo que una mandarina cuesta 1 quetzal y 2 quetzales por manzana, entonces tenemos que plantear las ecuaciones considerando que X como el número de mandarinas y Y como el número de manzanas. O sea, en esta parte, pues el estudiante va a tener que analizar y por supuesto con el acompañamiento del docente, ver cómo va a estructurar un sistema de ecuaciones con un problema que si nos damos cuenta es familiarizado al contexto. Ahora bien, vamos a la parte de la solución en donde nosotros ya orientando a los estudiantes recordamos un repaso, ¿verdad? Un breve repaso de cómo es un sistema de ecuaciones y luego analizando vamos a ir representando la condición, ¿verdad? De cada situación. Por ejemplo, acá vamos a escribir la condición que representa la venta de 8 frutas y luego se va a escribir la ecuación que representa la condición en donde nos dice que obtuvo 10 quetzales por la venta de esas frutas. Y por supuesto, ya planteando esas condiciones, ya podemos estructurar el sistema de ecuaciones. Ya con el sistema, pues ya nosotros ya iniciamos con los estudiantes a
analizar el procedimiento que vamos a utilizar para conocer el valor de las variables. Dejo de compartir y por factor tiempo, permítanme acá. Bueno. Bien. Creo que a ver, ahorita sí ya me dio el documento. Bueno, primero yo creo que dentro de la resolución de problemas nosotros tenemos que considerar el contexto, porque el contexto nos puede ofrecer muchos elementos para poder nosotros familiarizarlos a los temas que vayamos impartiendo, por supuesto, de acuerdo al nivel que vayamos manejando con los estudiantes. No cabe duda de que el uso de la tecnología, ¿verdad? Nos puede ayudar un montón en la resolución de problemas para mejorar la experiencia, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje, porque esa es otra de las cuestiones muy importantes que debemos de considerar en la resolución de problemas. Muy bien, esta ha sido la presentación del grupo 5. Gracias por su atención. Gracias, Giovanni. Muy bien. Pues sobre resolución de problemas, creo que ya hablamos bastante, ¿verdad? Desde el inicio de este curso, pero también quería colocarlo como una actividad de autoaprendizaje porque precisamente es una actividad de autoaprendizaje, ¿verdad? De hecho, va muy relacionado con el tema anterior, que es la preparación para concursos, porque como explicábamos ahí Julio y yo, pues al final, pues lo que se evalúa mediante el concurso son los ejercicios que puede resolver el estudiante, la exactitud con que pueda resolver el ejercicio y el tiempo con el que pueda resolver el ejercicio también, ¿verdad? La resolución de problemas, nos ponía un ejemplo por ahí, Giovanni, que me parece muy interesante. Y precisamente la resolución de problemas nos sirve a nosotros para que el estudiante tome como referencia una situación nueva, ¿sí? Que sería el problema, que piense en una forma de solucionarlo, que le trate de dar solución y que en dado caso si se equivoca, pues en conjunto con otros estudiantes o el docente puede dar la solución al problema, ¿verdad? Pero lo importante es que pueda pensar en una metodología, ¿verdad? O en pasos a seguir para poder solucionar el problema. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si tienen a la mano por ahí, pueden revisar algún examen de sus estudiantes. Revisen los exámenes de los estudiantes y se van a dar cuenta de que si no se copian, ¿sí? Es muy difícil encontrar dos exámenes, si son de resolución de problemas, que trabajen de la misma manera los problemas, ¿sí? Que sean exactamente el mismo procedimiento, exactamente la misma, digamos, lógica que se usó, ¿verdad? Sobre el problema a solucionar, ¿sí? Es un poco complicado encontrar dos exactamente iguales, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es muy bueno, porque ¿qué significa? Que el estudiante está aprendiendo a su manera y no de una manera única, ¿verdad? Donde solo el docente les dice qué hacer y esa es la única forma para resolver problemas. Entonces, las actividades por resolución de problemas, como ya lo habíamos hablado en su momento, considero yo, ustedes podrán argumentar alguna otra cosa, pero considero yo que se debería de tomar muy en cuenta el procedimiento y la lógica que utilizó el estudiante. Muchas veces yo cuando califico exámenes, a veces no entiendo qué, porque uno se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y el estudiante qué quiso hacer aquí, verdad? O sea, ¿qué fue lo que pensó? Y entonces me comunico con el estudiante y le digo yo, incluso a algunos que trabajan como docentes, ¿verdad? Y mire qué intentó hacer aquí, ¿verdad? O explíqueme, ¿verdad? ¿Cuál fue el pensamiento que usted tuvo para realizar esto, ¿verdad? Bueno, entonces ya me explican y me dicen, bueno, es que yo hice tal y tal cosa porque pensé en esto y esto y esto. Entonces a uno ya le da una perspectiva diferente y uno dice, o sea, si está bien, entonces dice uno, ah, sí, buena resolución al problema, pero si está mal, uno dice, ah, bueno, ya entiendo por qué se equivocó y en qué se equivocó, ¿verdad?
Entonces, creo que la resolución de problemas nos ayuda mucho para descubrir, por ejemplo, en qué está fallando el estudiante, cuáles son los errores más comunes del estudiante, cómo resolverlos, ¿verdad? Principalmente, pero también, por ejemplo, ver qué deficiencias hay en el aprendizaje del estudiante y muchas veces las actividades por resolución de problemas nos ayudan a saber si el estudiante tiene algún problema de aprendizaje. Entonces, pues básicamente nos sirve para eso, ¿verdad? Bien. Bueno, no sé si alguien quisiera dar alguna opinión sobre alguno de los temas que tocamos, alguna reflexión que alguien quisiera hacer. Buenas noches, Lee. Buenas noches, adelante, Noé. Eh, sí, ahí sigue aportando mi granito de arena yo respecto a este punto que acabamos de finalizar de abordar. Realmente la situación de contextualizar el planteamiento del problema, porque de eso se trató, era el planteamiento del problema. Sí es muy importante, Lee, porque no es lo mismo, bueno, actualmente ya se rompió esa brecha casi entre lo urbano y lo rural, pero aún existen algunas situaciones, ¿verdad? No es lo mismo hablar con un estudiante del área rural que con un estudiante del área urbana. Pero en sí, yo creo que es buen punto lo que dice que hay diferentes formas de resolver un problema. Al plantearles un problema a los estudiantes, cada uno, cada uno lo agarra desde diferentes ángulos, o de diferentes. Ahí sí que de ahí aquello que dicen que todo es relativo, ¿verdad? Cada uno tiene su punto de vista y cada uno trata de resolver ese problema a como lo está viendo, pues. Y entonces al llegar a la misma respuesta, podemos deducir entonces que un solo problema tiene varias soluciones, pues podría ser como una ecuación de estas que tienen varias soluciones, pero en sí el problema debe ser, yo considero que sí debe ser, al plantear un problema debe ser específico, bien delimitado para que sea bien comprensible para el estudiante, ¿verdad? Y también que exija un reto también, que sea importante en sí para el medio social donde se está moviendo, que es, o que sea de utilidad a la comunidad, pues porque eso lo motiva al estudiante a querer solucionar y a ser útil también para la comunidad. Únicamente. Gracias, Noé. Sí, vean que los temas que vamos a ver mañana no son tan contextualizables, es decir, no se pueden contextualizar tan fácilmente. Uno de ellos es operaciones con números complejos y el otro es sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, métodos para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, son temas, uno, que son no tan contextualizables porque cómo los acercamos a la realidad. ¿Sí? En segunda, son temas, bueno, el primero tal vez es un poco más fácil, pero el segundo, métodos para solución de sistema de ecuaciones, es un tema largo, ¿verdad? De hecho, es de los temas, yo les diría que son más extensos en cuanto a álgebra, porque primero hay varios métodos y segundo que cada método lleva su tiempo, ¿verdad? Para poderlo dar. Entonces es un poco complejo por ahí. Como les dije al principio, pues no toda la matemática es contextualizable, no toda la matemática se puede llevar en actividades lúdicas o en actividades de autoaprendizaje o no sé, pero para eso existen diversas formas o diversas actividades donde se puede dar matemática. Y de hecho van a ver ustedes mañana las actividades que vamos a tener para cada uno de los temas que por supuesto, llega una parte que no es clase magistral, es decir, no precisamente va a ser toda la clase magistral, que va a llevar ciertas actividades de las que hemos visto dentro de clase y que se pueden ir combinando, ¿verdad? Que tal vez el aspecto lúdico puede estar en la introducción del tema o al evaluar el tema, o que el aspecto de autoaprendizaje puede estar al principio o al final de la sesión, que en el aspecto de cómo se llevan de los ejercicios
puede ser que hayan ejercicios que se hagan hasta el final en la evaluación y no precisamente en la parte de ejercitación como tal, ¿verdad? Entonces, las actividades que nosotros hemos tomado en cuenta a lo largo de este curso, pues que se entienda que no siempre van a servir para dar el tema, ¿verdad? Que puede servir para el inicio, para el desarrollo, para el final, para la ejercitación, para la evaluación, ¿verdad? Es decir, pueden ser tomadas para cualquier punto y que entendiendo que sabiéndolas usar, pues atraemos al estudiante a que quiera aprender matemática, ¿verdad? O a que se interese por el tema, ¿sí? El punto es ese, ¿verdad? Llamar la atención del estudiante para que quiera aprender matemática, ¿sí? Pues eso, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra opinión? Bien, si no hay opiniones, pues un gusto haberlos visto el día de hoy a la mayoría, porque nos vimos por ahí un ratito cuando activaron su cámara y va a ser un gusto el día de mañana para nuestra última sesión. Espero que pues a todo lo que hemos visto, lo que han compartido ustedes mismos también con sus compañeros, pues les haya servido. El objetivo, como siempre, del curso es que ustedes tengan herramientas para poder utilizar en clases y que hagan atractiva la matemática, ¿verdad? O que despierte interés en los estudiantes. Al final ese es el objetivo, ¿verdad? El objetivo nunca es un punteo, por eso también, si ustedes se dieron cuenta, hice actividades que en realidad no tenían ningún punteo, pero que sí tenían un valor en cuanto a conocimiento, ¿verdad? Y pues igual promover eso en sus estudiantes, ¿verdad? En que al final pues no importa el punteo, bueno, importa de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto, pero que lo más importante es que ellos sepan, que ellos aprendan y por supuesto que ellos sepan aplicar los beneficios que da el estudiar matemática, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día de mañana y por el momento, feliz noche, que descanse. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche a todos, Gracias, Lick. gracias. Feliz noche. Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick.